que no se puede aplicar a rajatabla lo que los organismos internacionales quieren imponer. Los derechos humanos tenemos todos, sin excepción, es lo que Un señaló. saludo cordial Sexta a todos los intervención, escuchamos a la ciudadanos y asambleísta ciudadanas de Cecilia este Baltasar. Estado intercultural y plurinacional, a las autoridades de la Asamblea Nacional, a ustedes, colegas asambleístas. Hemos sido convocados para hablar sobre el informe para el primer debate del proyecto de ley orgánica de seguimiento, cooperación e implementación de las obligaciones internacionales del Estado ecuatoriano en materia de derechos humanos. El Ecuador es uno de los principales estados que ha ratificado en su mayoría tratados internacionales de derechos humanos, con lo cual se comprometió a adoptar medidas y leyes internas compatibles con las obligaciones y deberes dispuestos en estos instrumentos. En caso de que los procedimientos judiciales nacionales no aborden los abusos contra los derechos humanos, existen mecanismos y procedimientos en el plano regional e internacional para presentar denuncias o comunicaciones individuales que ayudan a garantizar que las normas internacionales de derechos humanos sean efectivamente respetadas, aplicadas, acatadas en el plano nacional. La Corte Constitucional del Ecuador reiteró el reconocimiento realizado por el Estado ecuatoriano a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un órgano supranacional del sistema interamericano y ha avalado todas sus pronunciamientos como vinculantes y de aplicabilidad directa en razón del cumplimiento de tratados internacionales suscritos por el Ecuador de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 del artículo 11 de la Constitución. De acuerdo al informe de la Comisión, según los registros históricos de la Dirección Nacional de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado, constan 390 peticiones notificadas al Estado ecuatoriano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el año 1997 hasta el año 2022. Estas peticiones se incluyen los 33 casos que concluyeron con sentencias condenatorias en contra del Estado ecuatoriano por no respetar los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas, de los derechos de la naturaleza. Uno de los ejemplos, por ejemplo, en la cual estamos atrasados como país, como Estado ecuatoriano, es en el tema de cumplir con la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Sarayaco, a pesar de que la Corte estableció la vulneración de los derechos de poblaciones indígenas, de la naturaleza, hasta la presente fecha la respuesta del Estado ecuatoriano ha sido mínima. Asimismo, en el caso Suárez Rosero o el caso Tibi, el caso Zambrano Vélez, en el caso Vera Vera, en el derecho realmente, en la búsqueda del derecho a la verdad. Casos importantes que nos dejan mucho que pensar, analizar, generar criterios para que finalmente esta normativa recoja todo lo que necesitamos como instrumento jurídico para garantizar los derechos de las víctimas. Bajo este análisis, es importantísimo la posibilidad de establecer un procedimiento directo de ejecución de las sentencias de derechos humanos a través de los órganos jurisdiccionales. El establecer un sistema institucional de seguimiento, cooperación e implementación eficaz y oportuna del cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado ecuatoriano en materia de derechos humanos es fundamental. Sin embargo, el establecer que sea la Defensoría del Pueblo quien lidere la coordinación del Sistema Nacional de Seguimiento, Cooperación e Implementación de Obligaciones Internacionales, señores asambleístas, es un error, ya que es de conocimiento público que esta es una institución que se encuentra debilitada. Justamente en la Comisión de Educación a la que pertenezco recibimos al Defensor del Pueblo en la comisión, en donde presentó que se encuentra con déficit presupuestario y de personal para cumplir con todas sus funciones que actualmente tiene. Nos mencionó y nos informó que ha solicitado por varias ocasiones al gobierno central recursos y cada uno de los mandantes le ha negado la asignación del presupuesto que requiere para la defensa
de los derechos individuales y colectivos garantizados por la Constitución y los instrumentos internacionales. En este sentido, considero que la autoridad central se encuentra instituida en el Ejecutivo actualmente Ministerio de la Mujer, ministerio responsable de la ejecución de las decisiones internacionales en derechos humanos, acompañado siempre del Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo que propongo que quien presida este sistema sea el Ejecutivo. Porque ustedes, todos, señores legisladores, conocemos que el Ejecutivo es quien tiene el poder para coordinar y cumplir la sentencia, establecer que educación dé respuesta, que salud dé respuesta, que el Ministerio de Vivienda dé la respuesta. Prácticamente es el ente que puede coordinar, asignar presupuesto, establecer políticas públicas para el respeto y garantía de los derechos individuales y colectivos. Por lo que recomiendo revisar las competencias administrativas del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos contenidas en el decreto 216 y normativa conexa, con el objetivo de evitar la duplicidad de funciones entre instituciones. De manera complementaria, se recomienda ajustar el contenido del informe en concordancia con las disposiciones relacionadas con la normativa general de procedimiento administrativa prevista en el COA, tomando en consideración que la implementación del Sistema Nacional de Seguimiento conlleva el ejercicio de actuaciones administrativas, planes, programas, procedimientos y actividades que tienen que ver y efectivamente que tienen que desarrollarse con sujeción a la normativa aplicada al procedimiento administrativo determinada por el COA. Además, propongo que se incluya la participación de la institución responsable de la vulneración de los derechos individuales y colectivos según corresponda por cada uno de los casos. En relación a los numerales 1 y 2 del artículo 13 de la ley, que se refiere directamente a las obligaciones generales de la Asamblea Nacional, es redundante su incorporación en este proyecto, por lo que propongo revisar competencias en el cuerpo legal según corresponda. En el caso de que exista una decisión internacional vinculante que involucre una actuación directa de la Asamblea, se deberá dar cumplimiento inmediato de que exista un deber contemplado en algún cuerpo más allá de que exista una obligación. La Asamblea Nacional estamos con la competencia para poder sujetarnos a los mandatos internacionales. Además, el numeral 3 no determina cuál es el órgano que establecería las recomendaciones. Tal vez la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, o el mismo Pleno de la Asamblea Nacional. Por ello, se debe analizar conforme a las competencias legales de cada órgano. El artículo 4 no justifica, más bien el numeral 4 no justifica los motivos por los que se incluye únicamente al sistema universal, a pesar de que el ámbito del presente proyecto también incluye a ciertas decisiones del sistema interamericano. Tampoco se especifica cuál sería el órgano competente para colaborar con los integrantes del Sistema Nacional de Seguimiento, Cooperación e Implementación. Ahora bien, en lo que se refiere a la participación de la Corte Constitucional del Ecuador, se está tratando a esta institución como órgano rector de política pública, lo cual se contrapone con las funciones propias determinadas en la Constitución de la República. Además, no se considera que exista una acción concreta como la acción por incumplimiento, que es mediante la cual se ejecutan decisiones internacionales de derechos humanos. Por lo que sugiero se revisen las funciones a fin de que se compatibilice con el proyecto que estamos analizando. Cuando se habla del Sistema Nacional de Seguimiento, Cooperación e Implementación de obligaciones internacionales, se habla también de la adopción de decisiones en sesiones, inclusive con voto dirimente de uno de los integrantes del sistema. No se entiende qué tipo de decisiones se podrían adoptar, salvo la de declarar un incumplimiento, que es competencia exclusiva de la Corte Constitucional. Y con esto cierro, señor presidente. El artículo 21 se titula Obligatoriedad de cumplimiento de sentencias. Es importante considerar que en cuanto a las decisiones de la Corte Interamericana no existe discusión sobre la obligatoriedad. No obstante,
respecto a la obligatoriedad de cumplimiento de reconocimientos derivadas de órganos no jurisdiccionales como la emitida por la Corte Interamericana, en los comités de la ONU o las opiniones consultivas. Esto se relaciona con el principio de buena fe, entendido como una obligación de comportamiento para los integrantes de la comunidad internacional. La buena fe se corresponde a un principio básico de derecho de la responsabilidad internacional del Estado, que implica que si un Estado firma un tratado internacional, más aún en un ámbito de derechos humanos, tiene la obligación de realizar los mejores esfuerzos para aplicar los procedimientos de los órganos supranacionales. Finalmente, es fundamental que en el proyecto también se incluya la participación activa de la víctima del proceso que se haya analizado a nivel de la instancia internacional. Hasta ahí la intervención, señor presidente. Cecilia Baltasar.